¿Qué tal? Soy Fernando Iwasaki, soy escritor, soy historiador, colaboro en medios de prensa, nací en Perú, vivo en Sevilla, creo que tengo dos casas, tengo una lengua que me permite moverme por todo el mundo y estoy encantado de estar esta noche con ustedes. Fernando Iwasaki, nacido en Perú, radica en Sevilla, España. Es autor de novela, ensayo, cuentos, es periodista y es un hincha del fútbol. Fernando Iwasaki, dice sentirte más novelista que historiador y más escritor que novelista. Explícanos esto. Pues Silvia, es algo muy sencillo de explicar, porque cuando uno es escritor, da igual que escriba historia, da igual que escriba novelas o que escriba ensayos. Lo que uno tiene es un compromiso con la escritura y un compromiso con la palabra y con la lectura. Entonces, para mí es más importante la condición de escritor que la de novelista, y en cierta forma mi condición de novelista la encuentro más rica que la de historiador, porque así puedo cambiar el final de algunas historias que a lo mejor me desagradan. Pero tu carrera principal fue la de la historia del Perú. Comenzaste como un historiador. Además, debo decir que yo elegí la carrera de historia por descarte. Si yo hubiera estudiado lo que realmente deseaba, habría sido músico, porque siempre he tenido una pasión por la música, incluso por la composición. He mal vivido algunas épocas de mi vida gracias a la música. En mis primeros años en Sevilla, que son casi secretos, pues los dedicaba a tocar en algunos sitios y a cantar. Hubiera estudiado música, pero la verdad es que me faltó valor. Si hubiera elegido la segunda opción, esta habría sido algo relacionado con los animales. Yo creo que como muchos niños del mundo yo veía documentales de animales, pero yo no sabía qué profesión tenían los señores que estaban detrás de los animales. Según las traducciones de los documentales de National Geographic, eran naturalistas, pero cuando yo veía en las carreras universitarias, pues había veterinarios, había zoólogos, biólogos, pero no había naturalistas, ¿no? Después, años más tarde, descubrí que esa carrera se llamaba etología. Entonces elegí historia porque me pareció que era una forma digna y legítima de, al mismo tiempo, ocuparme de las otras cosas que me gustaban, y la historia también era una pasión. La literatura también la descarté porque me daba pánico no ser un creador. Entonces creo que la historia, que fue como la cuarta o quinta opción, era una carrera que me permitía no descuidar las otras vocaciones. Y esto me gustaría decirlo porque seguro que nos escuchan muchos jóvenes que piensan que uno estudia una carrera y ahí sigue rectilíneamente hasta el final, y no es así, porque yo ahora dirijo fundaciones culturales, colaboro en medios de prensa de Sevilla o de otros países del mundo, y sin embargo estudié historia, es decir, que la vida da muchas vueltas. Pero ¿fue la historia de tu país, la historia del Perú, en lo que te especializas? Bueno, en un país como el Perú es muy difícil llegar a ser un helenista, llegar a ser un medievalista. Y además en un país como el Perú, y supongo como muchos otros países, la historia de tu país es la que deseas de alguna manera investigar y ser reconocido por ella. Ocurrió que en mi universidad yo era muy joven cuando terminé la carrera y saqué mi plaza de profesor. Tenía de 20 para 21 años. Era verdaderamente el profesor más pequeño, más joven de mi universidad,
y mis maestros me dijeron que mejor enseñara historia universal, que mejor enseñara pues edad antigua, edad media. Y yo al principio me lo tomé, pues en fin, como que esto era una especie de ordalía académica que yo tenía que cumplir. Y me hicieron un favor, porque gracias a el estudio del mundo antiguo y gracias al estudio de la Edad Media, pude comprender mejor la época colonial, pude comprender mejor la mentalidad de los cronistas de Indias, y al mismo tiempo toda esta información enriqueció mi cultura y mis conocimientos. ¿De veras tuviste esos fracasos amorosos que relatas en tu primera novela? ¿Quién no ha tenido fracasos amorosos, Silvia? ¿De veras los tuviste? ¿Quién no ha hecho papelones por amor? La diferencia es que yo mis papelones los encuaderné y me salió una novela. Entonces, esta es, digamos, la perspectiva que me interesa. Yo creo que hay muchos hombres que presumen del gran éxito que han tenido con las mujeres. Habría que preguntarle a las mujeres que ellos mencionan si recuerdan a este caballero como un éxito en su vida. Probablemente no. Y entonces creo que lo que abunda en la relación sentimental es más bien el fracaso, en diversas magnitudes. Fracaso es que te digan que no, pero fracaso también es no atreverte a decir nada. Y en mi caso, pues se trata de 10 historias, de 10 chicas, 10 mujeres a las que creo que amé profundamente, pero nunca les dije ni pío. Es decir, pensé, ¿para qué voy a arruinar esta amistad, en fin, esta buena relación que tenemos proponiéndoles otra cosa? Además, estaba seguro que no tenía ninguna posibilidad. Siempre digo que es una novela que trata no de amores no correspondidos, sino de amores no correspondientes, y por lo tanto pues me divertí mucho escribiéndola, y he tenido además la fortuna de que ese libro ha tenido una vida más o menos larga, y que incluso ahora, tanto en España como en América Latina, gracias a Alfaguara, tiene una edición en una colección juvenil que incluso se lee en institutos, en las prepas mexicanas, en los secundaria de Ecuador y de Perú, y me divierte mucho que esta idea risueña del fracaso no traumática sea compartida por jóvenes que sufren mucho, ¿no? Porque el amor parece que te prepara para el dolor del tango, para el sufrimiento de la ranchera, para la angustia del vals, ¿no? El bolero. Y del bolero, por supuesto. Lo que nos narra son amores silenciosos, amores platónicos. Sí, amores en silencio, como yo creo que todos hemos tenido, además más de uno, y son amores que yo creo que no dejan cicatrices. Los otros amores dejan siempre rastros muy visibles. Yo creo que estos otros amores que están en tu memoria a veces vuelven, y cuando los miras por el espejo retrovisor de la fantasía hasta te dan risa. Yo creo que en el caso mío, al ser estrictamente adolescentes, porque todas estas historias terminan cuando el narrador de la novela tiene, me parece, 23 años, pues son los amores más amables, son los amores más estratosféricos, son amores en los que uno difícilmente hace otra cosa más que el ridículo. Dicho sea de paso, se sigue haciendo el ridículo por amor a muchas edades, y yo creo que eso, cuanto más edad tiene uno, a lo mejor más consecuencias dolorosas tiene, ¿no? Pero esos ridículos que uno hace cuando es adolescente son ridículos veniales, son ridículos amables, son ridículos risueños, y la verdad es que yo quería conectar con esa sensación de ridículo que todos tenemos envueltas en una especie de celofán amnésico.